un poquito en el programa de hoy, que lo vamos a dedicar a sitios / asedios, porque la palabra sitios sola admite acepciones. Más de una interpretación. Sitios en el sentido de asedios. Es decir, este tipo de batallas particular en el cual hay un bando que está siendo sitiado, puede ser en una fortaleza o en una ciudad. Hostigado. Sí. Ajá. Y otro bando que construye un cerco, encierra a su enemigo con el fin de obligarlo a rendirse, cortándole los suministros generalmente, lo cual genera hambrunas y sedentariedades y esas cosas. Ajá. Sedentarismos. Sí. Bueno, claro, porque están encerrados, no pueden ser nómades. ¿A dónde van a ir? Claro. Así que tienen que ser O sea, sedentarios. tienen sed porque se le va terminando el agua y cada vez más sedentarizado porque no tiene a dónde irse. Bueno, con todo esto que ha dicho el Leo, la primer carilla de los apuntes quedó... ya definí todo. Más o menos. Bueno, no sé pero si viste todo. que siempre tenemos RAE. Bueno. Siempre es un buen momento para Quería poner un poco de orden con este arranque tan rembombante que hicimos. He buscado el término asedio en el diccionario de la Real Academia Española. Palabra pesada. Y miren lo que dice, asedio. La palabra no se encuentra registrada en este diccionario. No. Guarda, Cachi. A ver, cargando, Cachi. Me están jodiendo. Guarda con lo que digas de la RAE. ¿Dónde lo buscaste? En el diccionario de la RAE. En la compu. Sí. Es imposible que no esté. Bueno, pero me lo da... escribiste con Z vos, asedio. O con H, lo escribiste con H. Y acento. Asedio le puse. Bueno, pero me tira un link. A ver. Y me deriva a asediar. Y acá me dice algo que, bueno, va más en línea con lo que acaba de expresar el señor el Leo Zanetti, el dueño del espacio, como ya lo he dicho en algún momento. Me dice que asediar nos dice que asediar es cercar un lugar fortificado para conseguir su rendición. Muy bien. Da una alternativa de acepción y dice que asediar puede ser acosar a alguien con determinadas pretensiones. Con un fin. Bien. Estas pretensiones pueden ser simplemente entablar un contacto, cobrar una deuda, una vez, 2 veces, 3 veces, cobrar una deuda. Estás asediando. Intentar una venta compulsiva. Dale, no sabes la que te estás perdiendo. Un par de media, 3 pares de media. Te dejo 5 a... y todo. Está bien, la condición es que tenga una finalidad, esa es la cláusula. Bueno, digamos. claro. Siempre que uno hace algo, y más cuando se pone a asediar, es por algo, suele ser por algo. Si no, estaríamos laburando como al santo gas. No queremos. No. Bueno, ahí está. Pero es el que va para arriba en lo del buzo. Claro, ¿viste? claro. No, y no vamos a decir que está agrandado como... También, no, es cierto, tal cosa que no sé, digamos, ¿no? Es cierto. Está muy agrandadito. No, simplemente como recuperé un poquito el caudal vocal, un poquito, falta un poco más, entonces aprovecho para decir más huevada. Decía que esta primera acepción de cercar es la que nos pone más en línea con lo que acabas de... Claro, con lo que vamos a contar definir, en el programa. Sí, exactamente. ¿Cuál otra hay que vaya por otro lado? Y esta es un poquito más compleja, más larga, hasta pareciera que lo hubiera escrito yo, pero juro que no lo hice. Otra definición entonces nos dice que es una operación por la cual un grupo armado rodea un emplazamiento enemigo impidiendo la entrada y salida de personas del mismo hasta conseguir su rendición. ¿Vamos de nuevo? Sí. Es una operación, se entiende que militar, por la cual un grupo armado, por eso decía que era militar, rodea un emplazamiento enemigo impidiendo la entrada y salida de personas del mismo emplazamiento. O sea, no puede entrar nadie como para que lleve víveres o para que llevar... ¿Víveres cuál? ¿El de la ropa, el suavizante? ¿O cuál es, Cachi?
No, esto hasta acá dio. Hasta acá dio. Encima hoy hay que perdonarle todo porque es el último programa. No jodan, porque la huevada era... Es tuya, perdón. Bueno, sí, perdón. Por favor. Decía entonces hasta conseguir la rendición de este emplazamiento que está haciendo hacer. Es lo mismo que venimos diciendo, pero con otras palabras. Tampoco es tan difícil. Bueno. Lo interesante es la etimología del término. Eso me gustó. Proviene del latín obsidere, que tiene que ver con obsidere, porque no asidere. Bueno, porque en este caso, significa delante, sidere significa situarse o sentarse, con lo cual la construcción general nos lleva a sentarse o situarse delante de. Obsidere. Bien. Pero no me coincide con a, pero resulta que tiene una explicación. Esa a, que sería asidere, este término lo utiliza Virgilio en la Eneida. Tomá, para que vean que me la estoy... Ahí está, ¿ve? No es todo flatulencias acá, ¿ve? Ahí está. Asidere sería un término como vulgarizado de su forma más culta, que sería obsidere. Con lo cual intuyo que el señor Virgilio estaba escribiendo la Eneida para gente más bien chalchalera y no de nariz respirada. Sí, aparte, viste cómo son las lenguas vivas que van mutando. Sí. La gente ahora dice olis, en vez, por ejemplo, dentro de 1000 años se va a decir olis, quizás iban a decir, ¿de dónde viene olis? Y en el pasado decían hola, hasta que la gente empezó a boludear en las redes sociales. Claro. Y así se explica cómo va evolucionando el idioma. ¿Qué onda, tal cual, ¿qué onda Leo? ¿Todo bien? Sí. Bueno, un día tareas para el hogar. Quiero hacer un Quijote sobre lunfardo. Lunfardo, contracciones, hay muchas palabras que... Bueno... No, contracciones ya pasa a ser una cuestión ginecológica. No, yo sabía que se venía el chiste barato. ¿Para qué tirás el centro? Me la dejás picando en el área, yo la empujo. Vos sabés que todos son culpa mía. Cuando el Cachi dice es todo culpa mía, Leo. Sí, lo voy a averiguar. Ahora cuando vos no estés, vamos a ver si Cachi se sigue portando mal, es porque eras vos la mala influencia. Lo bueno es que la semana que viene va a ser Marco el culpable. Sí. Por la duda siempre hay un culpable. A alguien hay que responsabilizar. Bueno, vamos a contar, como para que este primer bloque tenga un poquitito de contenido. Sí, porque hay tiempo. Algún asedio. Tenemos preparadas 3 o 4 historias con bastante desarrollo. Sí, señor. Para más adelante. Bien. Ahora podemos charlar un ratito sobre algunos de los asedios más famosos. Uno que es acaso el más famoso de todos, es el asedio que comenta la gente en el entretiempo de los partidos, en la cancha. Sí. Si te acordás, el famoso asedio de Troya, la guerra de Troya, el caballo, cómo pateaba el desgraciado. Ese tipo de cosas. Bueno, la guerra de Troya nos da un ejemplo de uno de los asedios más largos, de los que tengamos noticias. Se tiraron unos 10 añitos. 10 años, entre 9 y 10 años. Según Homero. Sí. Bueno, y según Apu, no sé cuántos serían, pero... me mandé otra. Sí, ya sé. Sí. Yo voy anotando, Cachi. Ahí está. Te celebro algunas, porque si no vos sos como los niños y no te paramos más después. Algunas las dejo pasar, pero... bueno, decía... Vos seguí nomás. Este asedio habría ocurrido, esta batalla, esta guerra de Troya habría ocurrido por allá por el 1100 y pico, 1200, pasé números redondos, antes de la era común. Fue reflejada en la Ilíada, una obra magna de la literatura clásica, atribuida a Homero, de quien no tenemos certeza de que haya existido realmente. No, hay ciertas dudas de que sea un personaje real o que los textos sean una recopilación, pero bueno, de todos modos se data la obra en sí en el año 700, 800 antes de Cristo, lo cual sería unos 400 años después de la época de la guerra. Entre una cosa y la otra, transmisión oral y mitos que van circulando. Bien. Y bueno, y a Homero se le atribuyen 2 inmensos poemas épicos, que uno es el de la guerra de Troya, que es la Ilíada, que cuenta los 10 años, o cuenta las batallas, ahí aparece Aquiles como uno de los protagonistas. Hay una banda. Todas las batallas, sí.
Aquiles, Ajax, Néstor. Sí, Diomedes, Ulises. Héctor y Paris del otro bando. Del otro lado, claro. No confundamos a la gente, porque había dos bandos en pugna. Sí, habrán visto la película la mayoría. Ahí están. Aquiles era Brad Pitt. Claro. Y bueno, el otro gran poema que se le atribuye a Homero es la Odisea, que cuenta cómo Odiseo, que era uno de los que fue a combatir a Troya, tardó otros 10 años en volver a su patria, pasando aventuras. Exactamente. La cuestión que lo que tenemos que centrarnos es en el asedio de Troya, que dura estos 10 años. Pero ¿cómo arranca todo esto? Arranca con que hay una serie de ciudades-estados con sus reyes. Hay toda una cofradía, una confederación de tipos que se han juramentado en algún momento que saldrían en defensa de cualquiera, el grupo saldría en defensa de cualquiera que sea agredido, insultado, ofendido, cualquiera de ellos. Entonces se da el hecho de que en una situación particular, el príncipe Paris de Troya, visitante en la casa de Menelao en Esparta, le hace ojitos a la señora de Menelao, que vendría a ser la famosa Helena de Esparta. Ajá. Y esta Helena de Esparta le devuelve los ojitos. Sí, hay distintas versiones, pero sobre si fue consentido o fue un rapto. Bueno, si no, no habría guerra. Pero vamos a redondear en algo. Sí. Bueno. La cuestión es que se fue el tipo. Claro. En la película, ya que nos remitimos a la película, no parecía estar muy raptada ella. No. Quiere que le diga. Ella parecía como que estaba. Todo bien. Aparte, uno lo mira. Y en Esparta era como todo muy militar. Uno lo mira a Paris y después lo mira a Menelao y dice, wow, viejo. Claro, en la película sí. Es como ponerlo al Nacho y al Cachi. Uno de los dos tiene que perder. Bueno, la cuestión es la siguiente entonces. Paris se vuelve a Troya con Helena raptada o de buena gana o como sea, pero encanutada en la bodega del barco. Y cuando Menelao la va a buscar por la casa, no la encuentra. Bueno, no digamos dónde y qué quería hacer, porque cosa de él, digamos. Para eso es el rey de Esparta, el tipo. Está bien. En el gineceo estaban las mujeres. ¡Fua! No sé qué quería hacer Menelao, pero la debería haber ido a buscar ahí. Claro, seguro. ¿Quién no va a buscar una mina en el...? Sí, eso mismo. Ahí donde usted dijo. Cuestión que, de resultas de esta afrenta, termina siendo ofendido gravemente el honor de Menelao y se tienen que arrimar el resto de los reyes coaligados y brindarle su solidaridad, su apoyo y su complicidad, llegado el caso. Sí, así es que honrar el pacto que habían hecho. Tal cual. Así es que se juntan una banda de tipos, algo así como 50.000 o más tipos, porque a razón de 50 por barco, por 1.000 barcos me da 50.000. Que serían esto más o menos los que llegaron atravesando el Egeo a las costas de Troya. Cuando llegan a Troya desembarcan y ahí arranca la cuestión. Bueno, hay batallas previas, paralelas, colindantes. Hay una serie de cosas porque no es tan solo que está Troya ahí plantada. No, la guerra siempre es un lío. Sí. Se da entonces que comienza el asedio. El asedio implica 10 años de tira y afloje, de enfrentamientos varios. Está la muerte de Héctor por un lado, a manos de Aquiles. Sí. Primero Héctor había matado a Patroclo. Previo a eso, claro, muere Patroclo a manos de Héctor, que lo confunde con Aquiles porque Patroclo se había puesto la armadura de Aquiles. Un lío, un culebrón venezolano. Sí, había cosas de novela ya. Tal cual. Bueno, está Briseida, está todo. Hay una cantidad de milonga que sí, muy culebrón. La cuestión es que llega un momento que dice, muchachos, hay que ponerle fin a esto. Llevamos 10 años. La patrona en casa me dice que ya se enfría la comida, tenemos que volver. Los chicos ya están grandes. Ulises había dejado a su hijo Telémaco siendo un nenito y cuando logra regresar a su patria, luego entre los 10 años del asedio a Troya,
más los 10 años que le toma poder volver con el tema de la Odisea. Sí, 20. Ahí está, más o menos. 20 años tenía Telémaco. Sí. O 20 y pico, porque no sabemos qué tan nenito era. El que no me explico cómo llegó a durar tanto fue el Argos, el perro de... Es verdad, estaba el perro cuando volvió. Es difícil ahí que un perro supere los 20 años. Una licencia literaria, me parece. Me parece que sí. De Homero. Bueno, cuestión que dice Ulises, vamos a inventar algo, vamos a inventar un caballo de Troya, que es algo que nunca se usó hasta ahora. Después vendrá con el tiempo y la computación, vendrán los troyanos, pero eso que hagan lo que quieran. Nos metemos dentro del caballo, le golpeamos la puerta a los troyanos para que abran la puerta y reciben un caballo gigantesco de regalo. El resto de los aqueos coaligados se esconden ahí entre los matorrales o en algún lado. Cuando entran el caballo, gran festejo, porque le ganamos a los sitiadores. Y bueno, se agarraron una esbornia de Padre y Señor nuestro, los troyanos, contentos por haber triunfado. Y bueno, y ahí los pocos aqueos que estaban escondidos dentro de la panza del caballo, panza, cogote, bueno, no sabe, dentro del caballo. El caballo, sí. Uno deja volar la imaginación. Caballo de madera era, ¿no? Caballo de madera, sí. Probaron con cacho de plástico y demás, pero no, hay poco. Vamos con la madera de los barcos. Entonces, sí, porque estaba la madera de los barcos. No, sí, y el plástico no había el plástico, por ejemplo. Y estaban en la playa, algún tupper que haya quedado, una botella que venía por el río, por el mar. Sí. Total que los tipos salen de adentro de la panza del caballo, abren la puerta, entra el resto de los aqueos y bueno, saqueos. Y arde Troya, sí. Saqueos, prendida de fuego, arde Troya, muerte generalizada de todo el mundo. Y bueno, ahí muere Aquiles, gracias a un flechazo que recibe en su talón de Aquiles, que era el único lugar vulnerable que tenía. Ñácate, ahí le meten la flecha. Bueno, en fin, una serie de situaciones muy particulares, pero lo fundamental es que este asedio parecía que iba a terminar en empate. Porque, ¿se puede empatar un asedio, Cachi? No me puse a pensar en eso, pero yo supongo que sí, porque si hay suficiente reserva dentro del lugar asediado y por otro lado a los asediadores, a los atacantes, a los agresores, se le van acabando las fuerzas de asedio, es posible que se decrete un empate. Pero no, ahí ganan los de adentro. Aunque no tenemos... Sí, si los de afuera no logran el objetivo. Técnicamente un empate, prácticamente una victoria para los de adentro, es cierto. Pero no tengo estadística o no tengo registro de que haya ocurrido algo por el estilo. No. Yo creo que en líneas generales, repasando así por lo menos los asedios famosos, hay una gran mayoría de asedios que terminan con la caída de la fortaleza o de la ciudad, y hay algunos pocos ejemplos de ciudades que resistieron y que los sitiadores se resignaron. De uno de ellos vamos a hablar esta noche. ¿Vamos con algo de sitios? Vamos a contar vamos. La historia de un sitio muy particular, que es el sitio de Alesia. Según dicen, es una batalla muy estudiada en las academias militares y ese tipo de cosas a las que la mayoría de nosotros no le hemos pasado ni cerca, pero está en el contexto de la conquista de las Galias por los romanos, el primer siglo antes de Cristo. Las Galias, más o menos lo que ahora es Francia, fue conquistada por los romanos, convertida en una provincia. Pero bueno, hubo unas cuantas décadas de conflicto, digamos, lo que se llama pacificación de las Galias, que la palabra pacificación es ahí como... Es un eufemismo, diría. Sí, un poco discutible, pero bueno, era la forma de ir convenciendo, más por las malas que por las buenas, a las tribus galas que se sometan al control romano. Bueno, el capo máximo de la religión que nos abarca también da una especie de opción pacificadora de ese tipo. Tenés tu libre albedrío.
Sí. Lo tenés. Podés hacer lo que vos quieras, pero si no haces lo que yo te digo, te reviento. Sí, te aso pero en el infierno. En el más allá después te revientan. Sí, bueno, pero no es libre albedrío eso. La libertad tiene que ver con elegir esto, lo otro, o lo otro, o lo otro. No que te digan, o haces esto, o te cocino. Entonces esta paz romana era medio que venía de este lado, ¿no? Bueno, la cuestión es que el famosísimo general Julio César fue el enviado a la pacificación de las Galias. Hubo una revuelta bastante importante que fue encabezada por Vercingétorix, que era de la tribu de los Avernos. O sea, la cuestión es que había muchas tribus, había creo que cientos de tribus bárbaras ahí o galos. Entendiendo que sí, eran celtas, íberos, celtíberos. Sí. Había un rejunte de muchas tribus pequeñas que a la vez se iban, no sé, mestizando entre sí. Sí, en general compartían la misma lengua, la gran mayoría, y más o menos la misma cultura. Pero celtas, básicamente. No estaban organizados bajo... no era un imperio, un reino, digamos. No era una confederación tampoco. Hasta que algo así más o menos armó Vercingétorix, justamente con el fin de enfrentar a los romanos. Organizó más o menos una confederación de todas las tribus. Y armó una revuelta importante que le hizo frente a los romanos. En este contexto es que Julio César con sus legiones lo persigue y Vercingétorix se refugia con sus tropas en la ciudad de Alesia, que era una pequeña ciudad que estaba sobre una meseta, es decir, en una zona un poco elevada, donde pensaba resistir el asedio de los romanos. César, bueno, todo esto lo cuenta César, que escribió bastante en el comentario de la Guerra de las Galias. Deja su versión César de esto, versión obviamente discutible porque es la versión que dejó él, pero según... Pero tenía a bien utilizar el modo Maradona, se expresaba en tercera persona. ¿Ah, sí? Sí, César hizo tal cosa, César logró tal otra cosa. Mira qué bien. Bueno, se sospecha siempre en estos casos que él exageraba la cantidad de enemigos derrotados y demás, pero bueno, según su versión, él atacó con 10 legiones, unos 50.000 romanos. Los galos eran aproximadamente 100.000, es decir, más o menos el doble, los que estaban refugiados. Y bueno, César cuando llega hace un laburo de ingeniería muy importante, que era una de las grandes virtudes de los romanos. Sí, señor. En aproximadamente 3 semanas cercan toda la ciudad con una cadena de fortificaciones unidas con trincheras y con fosos con agua. Y boyero eléctrico también tenía. Boyero eléctrico, sí. Y estacas afiladas para contener ataques de caballería, bueno. Todas estas obras para sitiar la ciudad de Alesia, a lo cual Vercingétorix, viendo que no tenía forma de romper el cerco, decidió mandar a toda su caballería por el cauce de ríos poco profundos, era el único lugar por el cual podían escapar, mandó a miles de jinetes que escapen a caballo por el cauce de los ríos, y que vayan a buscar ayuda. Esto era una confederación de tribus, que los mandó a visitar, digamos, las otras ciudades, a reclutar un ejército de reserva que vaya a ayudarlos. Así que, y ahí, a partir de ahí, obviamente, se limitó a resistir esperando ayuda. César, obviamente enterado de esto, lo que hace es aprovisionarse y, esperando un ataque de los galos que llegarían de refuerzos... Por retaguardia, digamos. Claro, construye una nueva circunvalación fortificada, pero a sus espaldas, como un segundo anillo, con lo cual los romanos que estaban sitiando una ciudad se preparaban para ser sitiados por los... Por atrás. Claro, por los bárbaros que iban a llegar en ayuda.
todo lo operativo que no tuvo el partido de la final de la Copa América, digamos, es lo que estaban preparando y prepararon e hicieron. Exactamente. Así que mirá si faltaron los anillos de... Mirá si los Estados juntos hubiesen prestado un poquito de atención a la historia. Viste, no hay que inventar, ya está todo inventado, caché. Sí, no hay, sí. ya está, hay que mirarlo Yo siempre más. digo. Sí. Hay que escuchar el Quijote y uno se entera como conviene. Bueno, se da en este contexto un episodio bastante tétrico de este sitio, y es que Vercingétorix, llegado el momento de que se da cuenta de que no tenía forma de abastecer a las decenas de miles de personas que estaban refugiadas en la ciudad, decide expulsar a todos los que no estén en condiciones de combatir. Es decir, todos los que no sean hombres adultos sanos, hombres o jóvenes adolescentes. Aparentemente expulsa de la ciudad a más de 40.000 personas, según hay distintas menciones sobre los números, pero bueno. Entiéndase, mujeres, niños, claro, ancianos. Que los envía a que se rindan, a que se entreguen a los romanos, claro. A lo cual César, obviamente que tenía las provisiones muy cuidadas para su propia tropa, no los recibe, les impide acercarse y estas decenas de miles de personas terminan muriendo de hambre a mitad de camino entre la ciudad y los sitiadores, claro. Porque tampoco les abrían las puertas de la ciudad como para volver. Llegan en algún punto los refuerzos que había mandado buscar Vercingétorix, y tienen algunos enfrentamientos con los romanos que resultan insuficientes. Los romanos aguantan el ataque de estas tropas, que eran, sobre todo comparadas con las disciplinadísimas legiones romanas, claro. Eran muy valientes, muy bravos, pero muy improvisados. Así que no logran derrotar a César y a sus legiones. Y llega el momento en el que Vercingétorix se rinde porque ya se habían cansado de comerse las ratas y todo eso. Este asunto, esta particularidad de la falta de organización, de la falta de cohesión, de, digamos, la improvisación como modo de hacer la guerra, es un poco una constante de los pueblos celtas, de los pueblos íberos, de algunos sajones e incluso de los que venían del lado de Alemania. No me salen los teutones. No sé si eran los teutones en particular, pero los que venían también del lado de Alemania. Recordemos, por ejemplo, la batalla de Teutoburgo, justamente. Ajá. Los tipos medio que atacaban a lo tonto, a pura bestialidad. Bueno, recordemos, ya que antes hablamos de la película Troya, pensemos en el comienzo de la película Gladiador, cuando también lo que se da es el enfrentamiento en una zona boscosa del ejército romano contra unos bárbaros que lo único que saben es gritar, golpearse el pecho y atacar. Pero claro, ahí es donde triunfa siempre la organización, la capacidad militar, la tecnología, porque tenían una tecnología que los otros no disponían. Bueno, ahí está una vez más ejemplificado. Bueno, ahí terminó el sitio de Alesia. Vercingétorix se rindió, salió, hay un cuadro famoso muy posterior, obviamente, del siglo XVIII-XIX, pero que bueno, Vercingétorix, según las fuentes, hizo como una especie de rendición un poco teatral, saliendo él con todas las pompas de su cargo, digamos, fue a presentar sus armas frente a César. Dentro de todo, yo creo que la sacaron barata. Bueno, Vercingétorix no podía salvarse mucho, pero estuvo 6 años preso en Roma, hasta que se hizo el desfile triunfal. Los romanos, cuando ganaban alguna guerra importante, al volver a Roma tenían el triunfo, que era básicamente un desfile de celebración, y ahí se estilaba en ese desfile exhibir los trofeos de guerra. Los trofeos de guerra, que podían ser tesoros o personajes capturados. Así que después de 6 años preso,
finalmente, no sé por qué se esperó tanto, pero bueno, César habrá estado ocupado con otras cosas, hasta que celebraron el triunfo correspondiente y después de eso sí lo ahorcaron a Vercingétorix. Pero el resto de los soldados fueron esclavizados, lo cual te digo que es negocio en general, porque también es una situación bastante frecuente en los sitios, que los sitiadores también sufren muchas escaseces y muchas penurias en el laburo, entonces sienten que las sufren por la resistencia de los sitiados, entonces cuando conquistan la ciudad generalmente se sacan toda la bronca, digamos, con todo tipo de excesos. Claro. Es por eso que es más probable que los sitiadores sean los que terminan triunfando, Leo. ¿Es lo que termina explicando? La bronca con la que van, digamos. El desquite, digamos. Eso explica la brutalidad con la que suelen manejarse una vez que logran entrar a la ciudad, digamos. Bueno, y eso, y después desde un punto de vista histórico, digamos, esta batalla marcó como el fin de la resistencia de los galos o de los celtas, y se cumplió la pacificación de la Galia como provincia romana. En el año 52 a.C. sucedió esto. Una guerra como Dios manda. Es una guerra que pone fin a guerras sucesivas. Esta batalla puso fin a la guerra, digamos.